Bienvenido a Stellar Eureka en español, donde exploramos las maravillas más extraordinarias de la naturaleza. ¿Y si las plantas pudieran comerse a los animales, o disfrazarse de rocas, o incluso bailar con la música? El reino vegetal esconde secretos más extraños que la ciencia ficción, desde flores que huelen a cadáver en descomposición hasta cactus capaces de beberse el equivalente a una bañera entera en una sola tormenta. Hoy vamos a meternos en el lado más raro de la botánica, donde las plantas han desarrollado estrategias tan inusuales que te van a hacer dudar de todo lo que creías saber sobre la vida verde que nos rodea. Estas son las 15 plantas más extrañas de la Tierra. En los bosques tropicales de Asia crece una planta que parece tener vida propia. La planta bailarina realiza un movimiento continuo y rítmico que ha fascinado a los científicos durante siglos. Sus hojas están divididas en 3 foliolos, uno grande y 2 pequeños, mientras el foliolo principal se mantiene relativamente quieto. Los 2 pequeños giran y dan pequeños tirones en respuesta a la luz, la temperatura, el tacto e incluso el sonido. Y estos movimientos no son lentos e imperceptibles como en la mayoría de plantas. Son lo bastante rápidos como para verlos a simple vista, como si estuviera haciendo una danza extraña. Cuando se estimulan, cambian la presión del agua de forma rápida, haciendo que el foliolo suba, baje o rote. Y lo más sorprendente, la planta bailarina responde a la música. Algunos estudios muestran que se mueve con más energía cuando se expone a ciertas frecuencias. Los científicos aún debaten qué ventaja evolutiva tiene este comportamiento, pero hay teorías interesantes. Podría ahuyentar herbívoros imitando el movimiento de insectos o ayudar a optimizar la exposición a la luz a medida que el sol cruza el cielo. Hasta Charles Darwin quedó fascinado con esta planta y describió sus movimientos con detalle en su libro El poder del movimiento en las plantas. En un reino donde la mayoría de especies parecen inmóviles, la planta bailarina nos recuerda que la línea entre plantas y animales no siempre es tan clara como pensamos. De plantas que bailan pasamos a maestras del disfraz. La creatividad de la naturaleza no tiene límites. En los desiertos abrasados por el sol del sur de África, la evolución creó uno de los camuflajes más convincentes que existen. Los lithops, conocidos como piedras vivas, son suculentas tan perfectamente disfrazadas que podrías pasar caminando encima, sin darte cuenta de que están vivas. Cada planta está formada por solo 2 hojas carnosas, fusionadas, con una hendidura entre ellas, y se ven como una piedra o un guijarro. La parte superior es plana y ligeramente translúcida, lo que permite que la luz llegue a los tejidos fotosintéticos que están debajo, mientras la mayor parte de la planta se mantiene protegida bajo tierra. Sus colores y patrones coinciden con precisión con las rocas y el suelo del entorno. Algunas se ven moteadas, otras rayadas, otras con manchas, en tonos grises, marrones, rojizos y verdes. Este mimetismo las protege de herbívoros y también reduce la pérdida de agua, porque deja expuesta la mínima superficie posible. Los registros arqueológicos sugieren que la gente ya cultivaba cebollas hace más de... y no solo por sabor, también como medicina e incluso en rituales espirituales. En el antiguo Egipto, cebolla simbolizaba la eternidad y se enterraba junto a los faraones en el más allá. Y mientras las civilizaciones crecían, este bulbo intenso también viajaba. Los romanos llevaron la cebolla por todo su imperio, y Plinio el Viejo llegó a afirmar que podía curar desde la tos hasta mordidas de perro. También se creía que ahuyentaba malos espíritus, y colgaban en casas como protección. Su estructura en capas la volvió un símbolo del cosmos, de la vida en muchas culturas. Y el ajo, el primo más ardiente de la cebolla, siguió un camino parecido. También originario de Asia Central, en cocinas babilónicas, y se usó durante miles de años en medicina tradicional china. Y aún así puede vivir más de 1000 años. En las pirámides. Y más tarde, Hipócrates lo elogió por sus... Esas 2 hojas son las únicas que la planta producirá en toda su vida. Crecen sin parar desde la base y con el viento brutal del desierto se van partiendo y deshilachando hasta parecer un enredo de cintas torcidas, extendidas sobre el suelo. En algunos ejemplares muy antiguos, las hojas llegan a medir hasta 20 pies de largo. Que esta planta sobreviva en uno de los lugares más secos de la Tierra, donde puede caer menos de 2 pulgadas de lluvia al año, es casi un milagro. Su secreto está en parte en una raíz principal profunda y en su capacidad de absorber humedad de la niebla ocasional que llega desde el Océano Atlántico. Además, sus hojas tienen células especializadas que cosechan humedad directamente del aire. Las plantas macho y hembra producen estructuras reproductivas en forma de cono, más parecidas a conos de pino que a flores, lo que refleja lo antigua que
porque es su línea evolutiva. No es una planta con flores, ni una conífera, es algo intermedio, un fósil viviente que casi no ha cambiado en millones de años. Y de sobrevivientes del desierto pasamos a monstruos tropicales. Ahora el viaje nos lleva a las selvas húmedas de Sumatra. Aquí se esconde un gigante botánico tan extraño que parece mito. La flor cadáver tiene el récord de la inflorescencia no ramificada más grande del mundo. Al florecer puede alcanzar hasta 10 pies de altura y 4 pies de ancho. Su nombre viene del olor brutal que produce, una mezcla podrida de compuestos que imita con precisión el aroma de carne en descomposición. Ese ataque al olfato puede detectarse hasta a media milla de distancia y tiene un propósito vital: atraer escarabajos y moscas carroñeras, que polinizan las diminutas flores escondidas en su base. Y lo que parece una sola flor gigantesca, en realidad son miles de flores pequeñas agrupadas alrededor de una espiga central llamada espádice, rodeada por una estructura tipo pétalo conocida como espata. El color borgoña profundo y la textura de la espata refuerzan todavía más la ilusión de carne descompuesta. Quizá lo más impresionante es lo rara que es y lo poco que dura. Una flor cadáver puede tardar entre 7 y 10 años en acumular la energía necesaria para florecer, y cuando por fin lo logra, la flor dura apenas entre 24 y 48 horas antes de colapsar. Durante esa ventana breve, se calienta hasta casi la temperatura del cuerpo humano, lo que ayuda a liberar su olor con más fuerza. Entre una floración y otra, la planta produce una sola hoja gigantesca, que puede alcanzar hasta 20 pies de altura y parece un arbolito. Con esa hoja recoge energía durante años, hasta la próxima floración fugaz y apestosa. Y de la presencia brutal de la flor cadáver, pasamos a algo más sutil, pero inquietante. Bajo la luz moteada de los bosques de Norteamérica hay una planta que parece mirarte sin parpadear. Los ojos de muñeca, también conocidos como Banneberry blanca, producen racimos de bayas blancas, cada una con una mancha negra profunda, como la mirada fija de una muñeca de porcelana antigua. Estas bayas siniestras crecen sobre tallos rojo brillante, creando un contraste fuerte que resalta sobre el suelo del bosque. Pero su belleza viene con advertencia. Cada parte de la planta, bayas, hojas, tallos y raíces, contiene toxinas cardiogénicas que pueden provocar paro cardíaco severo y muerte si se ingieren. Su estrategia es astuta. Las bayas con forma de ojo atraen a aves que pueden comerlas sin problema y dispersan las semillas, mientras la toxicidad ahuyenta a los mamíferos que podrían masticarlas y destruirlas. Y esos colores brillantes funcionan a la vez como atracción y como aviso, según quien las esté mirando. Presente en gran parte del este de Norteamérica, esta planta perenne prospera en suelos ricos y húmedos de bosques caducifolios. Crece hasta unos 2 pies de altura y tiene hojas compuestas, elegantes. En primavera produce racimos de flores pequeñas blancas, y hacia finales del verano aparecen sus ojos característicos. Pero si esos ojos fantasmales ya incomodan, espera a conocer una flor que parece salida de un cuento gótico. Desde las zonas sombrías de las selvas del sudeste asiático llega una flor tan dramática que parece estar usando disfraz propio. La flor murciélago negra no solo se ve rara, se ve casi de otro mundo, con flores en forma de murciélago y filamentos largos, como bigotes, que pueden crecer casi 28 pulgadas. Sus flores de morado oscuro casi negro no son pétalos, son brácteas, hojas modificadas que protegen las flores reales escondidas dentro. Y ese color oscuro no es solo estética, es una adaptación estratégica. Mientras la mayoría de flores usa colores brillantes para atraer polinizadores en praderas llenas de sol, la flor murciélago negra evolucionó para llamar la atención de polinizadores especiales que prefieren la penumbra del suelo del bosque. En la luz filtrada de los bosques tropicales, donde las plantas compiten ferozmente por cada rayo, esta especie encontró su lugar abrazando la oscuridad. Sus hojas grandes y anchas capturan la poca luz que se cuela, y sus flores dramáticas aseguran que la reproducción continúe en las sombras. Puede crecer hasta 3 pies de altura y es imposible de ignorar. Una prueba de que la belleza no necesita colores brillantes para dejarte sin palabras. Y de la belleza gótica pasamos a la reproducción explosiva, porque las rarezas del mundo vegetal no se acaban. A la orilla de caminos polvorientos del Mediterráneo crece una planta con un secreto violento. El pepino explosivo parece inofensivo, una hierba rastrera con hojas vellosas y flores pequeñas. Pero cuando su fruto madura, se convierte en una mini catapulta, expulsa semillas y un líquido pegajoso en un chorro a presión, a distancias de hasta 20 pies. Esta adaptación asegura que las semillas
caigan lejos de la planta madre, reduciendo la competencia por recursos y aumentando las probabilidades de supervivencia. Y la expulsión ocurre en una fracción de segundo, lo que la convierte en uno de los movimientos más rápidos del reino vegetal. La planta contiene compuestos llamados cucurbitacinas, extremadamente amargos y tóxicos. Estas sustancias funcionan como defensa contra herbívoros. Los animales aprenden rápido a no comerse estos frutos explosivos. Y lo irónico es que esos mismos compuestos se han usado en medicina tradicional durante miles de años para tratar de todo, desde sinusitis hasta ictericia. En un mundo donde la mayoría de plantas depende del viento o de animales para dispersar sus semillas, el pepino explosivo se encarga solo, literalmente disparando a su descendencia hacia el futuro. El pepino explosivo puede tener una personalidad violenta, pero la siguiente planta desarrolló quizá la adaptación más repulsiva del mundo botánico. En los paisajes quemados por el sol de Sudáfrica, florece una flor extraña con forma de estrella, algo que podrías admirar con los ojos, pero definitivamente no con la nariz. La flor carrion, también conocida como flor estrella de mar africana, evolucionó para oler a carne podrida. Sus pétalos de 5 puntas, de textura correosa, no solo forman una estrella, están cubiertos de pelitos finos y pintados con patrones moteados en tonos marrón violáceo que imitan la carne en descomposición. Incluso la flor se calienta a sí misma para intensificar la liberación del hedor, creando una ilusión multisensorial de un animal recién muerto. Todo este teatro tiene un objetivo: atraer moscas. Mientras la mayoría de flores seduce a abejas y mariposas con néctar dulce, la flor carrion apunta a moscas y escarabajos. Normalmente ponen sus huevos sobre cadáveres. Engañadas por el espectáculo, las moscas se posan en la flor, se cubren de polen y luego lo llevan al siguiente ejemplar. Y el engaño llega al máximo cuando las moscas hembra, convencidas de que encontraron el nido perfecto para sus crías, ponen huevos sobre la flor. Esos huevos nunca se desarrollan. Es la parte más dura de la estrategia de supervivencia de esta planta. Para que una gane, otras tienen que perder. De una flor que huele a muerte, pasamos a un árbol que rompe todas las expectativas de lo que debería ser un árbol. En la costa occidental de Madagascar, se alza uno tan extraño que parece plantado al revés, con las raíces apuntando al cielo. El baobab de Grandidier no solo es raro por fuera, es un maestro de la supervivencia en uno de los entornos más duros del planeta. Estos gigantes pueden alcanzar hasta 98 pies de altura, con troncos cilíndricos enormes de hasta 36 pies de diámetro. Su corteza lisa, gris rojiza, esconde una madera esponjosa saturada de agua, un reservorio viviente que les permite soportar las largas temporadas secas de Madagascar, donde puede no llover durante 9 meses, y lo que los vuelve aún más extraños es su floración, breve y espectacular. Por solo 24 horas al año, el árbol produce flores blancas grandes que se abren al atardecer y se marchitan al amanecer siguiente. Durante esa ventana mínima, lémures nocturnos e insectos corren contra el tiempo para polinizarlas antes de que la oportunidad desaparezca. Sus frutos, conocidos como pan de mono, tienen semillas incrustadas en una pulpa polvosa riquísima en vitamina C, hasta 6 veces más concentrada que la de una naranja. Durante siglos, estos árboles han sido centrales en la cultura malgache, porque ofrecen alimento, agua, refugio y medicina. Pero estas leyendas vivas están amenazadas. Con cerca de 90% de su hábitat forestal original perdido por la agricultura, muchos baobabs de Grandidier quedan aislados en medio de campos de cultivo, sobrevivientes antiguos mirando cómo su mundo se transforma. Y si los baobabs impresionan por tamaño, la siguiente planta gana con sutileza y engaño. En zonas subtropicales de Sudáfrica crece una planta que domina el arte de la mentira. La flor paracaídas no solo se ve rara, es una cárcel botánica con un plan de escape perfecto. Sus flores parecen paracaídas pequeños o jaulas delicadas, formadas por 5 pétalos unidos en las puntas. Estas flores de tono verdoso, no solo llaman la atención, son trampas sofisticadas. La planta libera un olor que imita las feromonas de abejas en peligro, atrayendo moscas que se alimentan de sustancias producidas por abejas. Cuando una mosca investiga este banquete falso, resbala en la superficie lisa de la flor y cae dentro del tubo. Ahí abajo, unos pelitos orientados hacia abajo evitan que escape, pero solo por un tiempo. A diferencia de las plantas carnívoras, la flor paracaídas no quiere digerir a su visitante, quiere usarlo. Mientras la mosca lucha por salir, se cubre de polen. Y después de unas 24 horas, esos pelitos se marchitan,
dejando que escape, pero cargando el polen hacia la siguiente flor, un mensajero involuntario dentro de la estrategia reproductiva de la planta. Este sistema de encarcelamiento temporal asegura la polinización cruzada sin ofrecer ninguna recompensa al polinizador. Es una relación desigual, donde la planta evolucionó para explotar el comportamiento de insectos desprevenidos, y de engaños delicados pasamos a gigantes del desierto. Nuestro viaje botánico nos lleva ahora a los símbolos más icónicos del suroeste de Estados Unidos. Los cactus saguaro se alzan como monumentos vivos a la supervivencia. Estos gigantes pueden superar los 40 pies de altura y vivir entre 150 y 200 años, observando en silencio cómo el desierto cambia a su alrededor. Su tronco plegado le permite expandirse como un acordeón después de las lluvias, hinchándose para almacenar hasta 200 galones de agua, suficiente para resistir meses de sequía. Durante ese ciclo de expansión y contracción, el cactus literalmente cambia de forma, y luego vuelve a su silueta más delgada conforme va usando el agua. Y esos brazos tan icónicos, símbolo del suroeste de Estados Unidos, no aparecen hasta que el cactus tiene entre 50 y 75 años. Cada saguaro termina con una silueta única, porque los brazos crecen en patrones distintos, creando un paisaje de personalidades botánicas en pleno desierto. Pero estos cactus no son solo plantas. Son ecosistemas. Las aves tallan cavidades de nido en su pulpa, creando refugios que después usan búhos, halcones y otras criaturas del desierto. Y cuando un saguaro por fin muere tras siglos de vida, incluso su esqueleto leñoso sigue sirviendo como hábitat vital. El desierto tiene sus gigantes, pero los pantanos del noroeste del Pacífico esconden depredadores propios. En las turberas frías y ácidas del norte de California y Oregón hay un cazador esperando. Con la capucha levantada y una lengua bifurcada extendida, el lirio cobra imita a una serpiente, no para ahuyentar, sino para atraer. Esta planta carnívora dominó el engaño. Sus hojas huecas, en forma de tubo, forman una capucha que parece la cabeza de una cobra, con un apéndice bifurcado que cuelga abajo y que, para los insectos, parece una ruta de escape. Dentro de la capucha, parches translúcidos crean salidas falsas, confundiendo a las presas que entran siguiendo el rastro de néctar dulce. Una vez adentro, pelitos orientados hacia abajo impiden la salida y obligan a los insectos a avanzar más profundo hasta que caen a la piscina digestiva del fondo. Y aquí viene lo raro. A diferencia de otras plantas jarra, el lirio cobra no produce sus propias enzimas digestivas. En su lugar, alberga una comunidad de bacterias y microorganismos que descomponen la presa por él, como una digestión tercerizada. Y lo más sorprendente es dónde logra vivir. Prospera en suelos tan pobres en nutrientes que otras plantas simplemente no pueden competir. Su estilo de vida carnívoro le da una ventaja brutal. En un mundo duro, consigue nutrientes donde nadie más puede. Mientras el lirio cobra construye trampas complejas, la siguiente planta carnívora usa un método más simple, pero igual de efectivo. En los suelos pobres en nutrientes de Sudáfrica, un depredador ingenioso espera. La drosera del cabo parece inofensiva, hojas delgadas cubiertas de gotas que brillan como si fueran rocío de la mañana. Pero esas gotas son una trampa mortal. Cada gotita es en realidad una sustancia pegajosa que sale de miles de pelitos diminutos. Cuando un insecto aterriza a investigar, queda atrapado sin remedio. Y cuando la hoja detecta a la presa, se va curvando lentamente alrededor, cubriéndola con enzimas digestivas que la disuelven desde afuera hacia adentro. Lo que hace especialmente astuta a la drosera del cabo es su doble estrategia. Mientras sus hojas son una zona de muerte, produce flores rosadas delicadas en tallos altos, elevadas por encima del piso mortal. Así se asegura de que los polinizadores no caigan por accidente. La planta necesita insectos tanto como alimento. En un mundo donde las plantas suelen ser la presa, la drosera del cabo invierte el papel y se convierte en cazadora, en un ambiente duro donde la proteína escasea, pero el sol sobra. Y de cazadoras letales pasamos a bellezas deslumbrantes, porque el reino vegetal vive en extremos. Colgando como joyería ornamental, en el sotobosque de las selvas tropicales de América, la garra de langosta es una de las obras más llamativas de la naturaleza. Sus brácteas rojas, brillantes y cerosas se superponen como los segmentos de la cola de una langosta, formando un colgante que puede medir hasta 3 pies de largo. Y otra vez, eso que ves no son flores, sino hojas modificadas que protegen las flores reales escondidas dentro. Pero el verdadero genio de esta planta está en su coevolución con los colibríes. Cada bráctea guarda una pequeña piscina de néctar,
colocada justo donde llega el pico largo de un colibrí suspendido en el aire. Mientras el ave se alimenta, su cabeza roza el polen y luego lo lleva a otras plantas. Esta relación es tan precisa que distintas especies de heliconia han evolucionado para encajar con la longitud del pico y la forma de alimentarse de colibríes específicos. Y sus colores, que pueden ir de rojos intensos a amarillos dorados, están optimizados para el espectro visual de las aves, más que para insectos o humanos. Estas plantas pueden crecer hasta 15 pies de altura y forman grupos densos en la luz filtrada de los claros de selva. Sus hojas grandes, tipo pala, acomodadas como abanico, canalizan el agua de lluvia hacia las raíces, ayudándolas a sobrevivir las épocas secas. En un mundo lleno de maravillas botánicas, la garra de langosta destaca no solo por su belleza, sino por la precisión elegante de sus alianzas evolutivas. Y cerramos el viaje con uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, una planta que parece común, pero guarda secretos increíbles de longevidad. En los desiertos abrasados del suroeste de Estados Unidos, crece el arbusto de creosota. Este arbusto discreto, con flores amarillas pequeñas y hojas diminutas llenas de resina, tiene una capacidad impresionante para sobrevivir más que casi cualquier otra cosa en el planeta. Esta planta forma anillos clonales que pueden vivir miles de años. Cuando el centro muere, brotan nuevos segmentos en el borde, creando un círculo que se expande lentamente. El clon rey del desierto de Mojave, en California, ha sido fechado en casi 11.700 años, lo que significa que empezó a crecer cerca del final de la última era de hielo. La estrategia del arbusto de creosota es brutalmente efectiva. Libera toxinas desde las raíces que frenan el crecimiento de otras plantas, dejando zonas peladas alrededor donde los competidores no pueden establecerse. Sus hojas resinosas tienen una capa cerosa que reduce la pérdida de agua y refleja el calor, permitiéndole prosperar en temperaturas que matarían a la mayoría. Y quizá lo más impresionante, puede sobrevivir sin lluvia hasta 2 años, apagando la fotosíntesis y soltando parte de sus hojas, como si entrara en animación suspendida hasta que el agua regresa. Cuando por fin llueve, el arbusto puede rehidratarse y retomar el crecimiento en menos de 24 horas. Su olor característico, que muchos asocian con la lluvia en el desierto, viene de aceites volátiles que se liberan cuando la humedad toca sus hojas cubiertas de resina, creando ese olor a desierto tan icónico después de una tormenta. De flores que huelen a muerte a plantas que bailan con música, de piedras vivas a sobrevivientes milenarios. El mundo botánico esconde maravillas que desafían la imaginación, y estas adaptaciones no son solo rarezas, son lecciones maestras de supervivencia, recordándonos que la vida siempre encuentra la forma, incluso cuando el entorno es hostil. ¿Cuál de estas rarezas te sorprendió más? Déjanoslo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por el lado más extraño de la naturaleza, dale like y suscríbete para más secretos fascinantes del planeta. Esto fue Stellar Eureka en español. Nos vemos en la próxima.